Hay momentos en la vida en los que no entendemos nada, donde el dolor pesa, donde las respuestas no llegan, pero hay una verdad que puede cambiarlo todo. Nunca has estado solo, siempre has estado en las manos del Todopoderoso. La oración que tuvo, tanto en mi favor como también de mi hija, que ambos nacimos el mismo día y a la misma hora. Sí, ambos nacimos 9 de abril a las 8 de la noche. Así que yo me imagino que eso ocurre 1 entre 1.000.000, ¿verdad? Así que alguna bendición especial el Señor tendrá reservado. Y esperamos también estar un día donde los años no se cuentan, en el reino de los cielos. Allí solo habrán 2 ciclos que se van a conocer, de mes en mes y de sábado en sábado, que son los momentos cuando vamos a ir desde la tierra renovada, conforme al paraíso del Edén, a la capital del universo que descenderá en la tierra renovada, la nueva Jerusalén. Allí vamos a ir en esos 2 momentos, de mes en mes y de sábado en sábado, como veremos en más detalle en algunos de los temas que todavía nos quedan por delante. Hoy estudiaremos la victoria del Cordero, la victoria del Cordero. ¿Saben a quién se refiere la Biblia cuando habla acerca del Cordero? A Jesús. Cuando Juan introduce a Cristo, allí en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo señaló desde el principio como alguien que vino a ser sacrificado, porque el Cordero, eso era lo que se hacía con él en el santuario, el sacrificio, un sacrificio sustitutivo. Porque él murió, nosotros hoy podemos vivir. Así que la razón por la que se sacrificaron millones de corderos a lo largo de la historia en el sacrificio en el santuario era de manera sustitutiva. Alguien tenía que morir. Por eso cuando alguien pecaba, llegaba hasta la puerta del santuario en el atrio, llegaba con un cordero de la mano. Lo recibía el sacerdote y la misión que debía allí representarse era la siguiente. La persona que había cometido el pecado colocaba su mano sobre la cabeza del cordero, dando a entender que simbólicamente su pecado estaba siendo transferido al cordero. Y como el pecado lo estaba cargando simbólicamente el cordero y la paga del pecado es muerte, ¿qué había que hacer con el cordero? Matarlo, porque ahora simbólicamente él tenía los pecados. Pero todo eso era solo un símbolo, una sombra que apuntaba al verdadero Cordero de Dios que un día vendría en la historia humana a morir por el pecador. Y cuando entonces vamos a la palabra a estudiar este importantísimo tema, hay algunos detalles que vamos a descubrir a lo largo de la Biblia. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido al enemigo, claro, por medio de la sangre ¿de quién? Del Cordero. Vamos a ver cómo el Cordero es el eje central del plan de salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Luego en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, Juan tiene una visión de los redimidos ya sobre el mar de vidrio, el mar de cristal. Es una plataforma transparente, el mar de cristal que está enfrente del trono de Dios. Y es una de las 7 maravillas del mundo venidero. Es una de las 7 maravillas del mundo venidero. Sobre ese mar de vidrio, primero se contempla frente al trono de Dios los 4 seres vivientes, luego los 24 ancianos, luego millones ¿de qué? De ángeles, y después se observa a todos los redimidos, una multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que de alguna manera ese mar de cristal, esa plataforma transparente que está frente al trono de Dios y de donde se observa todo el universo, incluyendo nosotros, es una plataforma que a medida que van llegando más y más invitados, se va ampliando de manera interesante, milagrosa. Es una de las 7 maravillas del mundo venidero. Y entonces dice Juan, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y sobre la marca y el número de su nombre,
Los que lo habían vencido estaban en pie sobre el mar de vidrio y estaban celebrando porque en sus manos tenían las arpas, ¿de quién? Las arpas de Dios, arpas de oro. ¿Por cómo le han vencido? Dice que han obtenido la victoria sobre la bestia. La han obtenido por la cita que vimos anteriormente, por medio de la sangre del Cordero. Desde el principio, el diablo ha utilizado la bestia como un medio para vencer al ser humano. Recuerde que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era la más astuta de todas las bestias que Jehová Dios había creado. La serpiente era la bestia más astuta. Y el diablo utilizó a esa bestia para convencer a la mujer y finalmente lograr que el hombre desobedeciera a Dios. Noten cómo fue una triple alianza. El dragón, la bestia, una mujer, y entre los tres convencen al hombre de que desobedezca a Dios. En el Apocalipsis vamos a ver al dragón, a una bestia y a una mujer que se le identifica como la gran ramera. Notan una triple alianza idéntica. El diablo no cambia el método que utiliza, solo se traslada de escenario. De paso vemos como el tema de la bestia no es un tema del Apocalipsis nuevo, no, desde el Génesis aparece y el diablo siempre ha utilizado una bestia como su medio para lograr sus propósitos, pero aquí está describiendo que los redimidos del Señor, los que han obtenido la victoria sobre la bestia, sobre su marca, sobre su nombre y sobre su número, estarán sobre el mar de vidrio y como están victoriosos, están entonando, allí están tocando las arpas de Dios. Así lo presenta Juan. Luego dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, dice con relación a la bestia, y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Toda la tierra, en algún momento, todos los habitantes de la tierra, dice allí, adorarán a la bestia, excepto un grupo, los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Hay mucha gente que se preocupa con relación a la marca, al nombre, al número. He visto personas que si están comprando en algún supermercado y la cuenta da $666, dicen, no, espérate, y toman algo más para que la cuenta se pase, pero que no se quede en ese número. Hay gente que tiene un temor atávico al número porque creen que eso tiene algo de malo. En una ocasión, mientras estudiaba en la universidad, cuando me estaba inscribiendo en la universidad, que compartí con ustedes una fotografía uno de estos días, a uno de los compañeros que estaban allí inscribiéndose le tocó la matrícula 47.666. Y él comenzó a discutir con la persona que está en ventanilla allí en registro y le dice, yo no quiero ese número, termina en 666. Y le dice, y eso no tiene que ver, ese es el orden que te tocó, es el número que te tocó. Y le dice, no quiero ese número. Y él, ¿pero por qué? Y dice, ese es el número del anticristo. Para ese entonces yo no conocía la verdad, pero me llamó la atención el hecho de que él estuviera discutiendo por eso y por todo lo que quiso armar un revuelo, no se le cambió el número, pues ese fue el orden que le correspondió. No sé si por eso, pero solo duró como 2 meses en la universidad. Después no lo vi más. Parece que el temor era fuerte al número. Hay gente que le teme al número, pero la Biblia está diciendo que más allá del número, de la marca, del nombre, de la bestia, lo único por lo que debemos estar preocupados, y más que preocupados, ocupados, es interesados en que nuestro nombre esté inscrito ¿dónde? Porque si el nombre está inscrito en el libro de la vida, no adoraremos a la bestia, no recibiremos la marca, ni el número, ni su nombre. Amén. Por eso el enemigo se interesa en retener a las personas cuando conocen la verdad, para que no den el paso mediante el cual su nombre se inscribe en el libro de la vida, porque eso es de vida, ¿o qué cosa? Muerte. Dice luego en Apocalipsis 21:27, hablando acerca de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Qué no entrará allí? Ninguna cosa inmunda. Así que hay cosas que son inmundas. ¿Y por qué es importante eso? Eso está en la última página de la Biblia.
Y hay religiosos que enseñan que no hay nada inmundo, que todo está limpio. Y la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, habla de que hay cosas que son como inmundas. Hay cosas que son inmundas. Y el Señor dice a través del apóstol Pablo, dice en la carta a los Corintios, dice: por tanto, apartaos de en medio de ello y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Interesante el llamado que Dios hace para no andar entre las cosas inmundas de este mundo, y Él nos recibirá. Así que no entrará en ella, en la santa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que entrarán solamente los que están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Note cómo recalca la Biblia esto. Y pregunto de nuevo, ¿es importante tener el nombre en ese libro? Sí. También dice la Biblia en Apocalipsis 20:15, lo que va a pasar con el que no aparezca escrito en ese libro al final. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Por qué a un lago? Porque todos los lagos que conocemos aquí son ¿de qué? De agua, regularmente. Pero entonces, ¿por qué utiliza la figura de un lago si está hablando de fuego? Eso es importante que lo detallemos. Mire, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no podrás entrar. ¿Qué relación tiene el nacer de nuevo con el nombre inscrito en el libro de la vida? Bueno, cuando todos nosotros nacimos, en las fechas que nos tocó nacer, a mí un día como hoy, cuando nacimos, en algún momento nuestro nombre se inscribió en un libro, en una oficina, en una oficialía del Estado Civil, como se le llama en algunos lugares, en el registro municipal, en otros lugares, se inscribió el nombre en un libro. ¿Cuándo se inscribió el nombre en ese libro? Cuando los padres nos declararon como ¿qué? Como hijos o hijas. En ese nombre, en ese momento, el nombre se inscribió en ese libro, de donde luego se extraen las actas de nacimiento, los extractos de acta, allí se obtienen. Así que de manera interesante, cuando nacemos de carne y sangre, nuestro nombre se inscribe en un libro cuando nuestros padres terrenales nos declaran. Pero ¿por qué Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo? Porque cuando nacemos de agua y de espíritu, ya no es el Padre terrenal, ya no es el Padre con minúscula, sino el Padre con mayúscula, el que nos declara como hijos e hijas. Amén. ¿Tenemos ejemplo de eso en la Biblia? Sí. Dice la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17, que Jesús vino de Nazaret, vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan se le oponía. Eso es lo primero. ¿Juan qué? ¿Y por qué Juan se le oponía? Es que casi siempre que alguien decide bautizar se encuentra alguna oposición. ¿Se han fijado de eso? Alguien se opone. Ya le contaba una de estas noches mi testimonio de cómo mi papá se oponía y me amenazó que si me bautizaba me desheredaba. O sea, siempre alguien se opone. Alguien se opone. En este caso se estaba oponiendo el que tenía que bautizar. Ahí sí era difícil. Y de paso, el apellido de Juan era el bautista. O sea que el oficio de él era bautizar y se le oponía. Ni Jesús se libró de que alguien se opusiera a su bautismo. ¿Usted ve lo grande que es la lucha? Por eso el que persevere hasta el fin, ese será. Por eso este camino es para los valientes en el nombre de Cristo. Así que es interesante, Juan se le oponía, pero Jesús le dijo: mira, es necesario que cumplamos con lo que está escrito. Y entonces Juan le dejó, está bien. Y dice la palabra que Jesús fue bautizado. El término bautizar en griego significa sumergir. ¿Qué significa bautizar en griego? Sumergir. Así que por eso el bautismo, ustedes ven en la pileta bautismal móvil y en la pileta bautismal estática aquí, ustedes ven que se sumerge a la persona en el agua. Eso tiene un simbolismo, que la persona está enterrando la vieja vida y está resucitando una nueva vida en Cristo Jesús. Así que por eso es que se sumerge. El bautismo bíblico es así. Hay otro bautismo hay otros llamados bautismos que no son tales, que se practican en diferentes grupos religiosos. Algunos son asperjando unas gotitas de agua y le dicen a la persona que ya fueron bautizadas. Hay diferentes formatos así, pero el bautismo bíblico es por inmersión.
es cuando la persona se sumerge en el agua. Su cuerpo completo se sumerge en agua, porque eso está representando que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Amén. Está naciendo de agua y de espíritu. Y cuando Jesús subió del agua, dice la Biblia, ¿de dónde subió? O sea que antes estaba bajo el agua. Cuando subió del agua, dice que vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios que descendía sobre él como ¿qué? Como paloma. Ahí estaba el Hijo, estaba el Espíritu. ¿Quién faltaba? El Padre. Y ahora el Padre deja oír su voz desde el cielo diciendo, este es mi ¿qué? Mi Hijo amado. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba declarando como su Hijo. Noten lo interesante. No fue en las colinas de Belén cuando Cristo nació como un bebé. No fue allí en el pesebre donde el Padre lo declaró como su Hijo, sino cuando fue bautizado. Allí lo declaró como Hijo. Cuando somos bautizados, ahora quien nos declara en ese nacimiento de agua y de espíritu es el Padre Celestial. Amén. Y así como cuando tu Padre terrenal te declaró en la oficina del Estado Civil y el nombre se inscribió en un libro, cuando el Padre con mayúscula te declara ahora, el nombre se inscribe, pero no en un libro en la tierra, sino en el libro de la vida. Amén. Mire cuán importante. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Como el nuevo nacimiento en agua y espíritu por el bautismo, que permite que el nombre se inscriba en el libro de la vida. Como es en agua, por eso el que rechaza nacer de nuevo, entonces tendrá que entrar a otro lago al final. Pero ya no es de agua, ¿de qué? De fuego. Por eso es que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado, entonces dice la palabra, al lago de fuego. Dice Juan, cuando tiene la visión de ese grupo que está frente al trono de Dios, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y qué más, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, palmas de victoria. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y entonces yo le dije, Señor, pero tú eres que lo sabes, porque es uno de los 24 ancianos, él vive allá, él es que sabe. Y entonces él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado, ¿qué cosa? Sus ropas y las han emblanquecido, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Lo que garantiza estar ahí es lavar las ropas, espiritualmente hablando, purificarse mediante el nuevo nacimiento que representa la sangre de Cristo Jesús. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de ¿quién? De Moisés. Hace un ratito solo nos dijo que tenían las arpas, pero ya añade y ahora explica qué es lo que van a cantar. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Por qué el cántico de Moisés y del Cordero? Usted recordará que cuando el pueblo de Israel fue libertado con mano poderosa y brazo extendido desde la esclavitud de Egipto, cuando ellos fueron libertados, el único requisito que Dios le puso fue que cada uno sacrificara un cordero por familia y de la sangre colocar en el dintel, en los postes de la puerta, porque a medianoche, esa última noche de Egipto, a medianoche el ángel de la muerte pasaría matando a los primogénitos, pero donde viera sangre de cordero, pasaría por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto. Pasaría por alto esa casa, libraría de la muerte, porque la sangre del cordero nos libra de la muerte. Alabado sea el Señor. Y por eso era Moisés el que estaba libertando al pueblo allá. Es Cristo quien nos da libertad del pecado. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Por eso el cántico de Moisés y del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En el Antiguo Testamento, incluyendo lo que acabamos de mencionar allí de la liberación de Egipto, el Evangelio de Cristo se encuentra en símbolos. El Evangelio, un cordero que representa a Cristo, la sangre en el dintel que representa la sangre que Él derramó, un libertador humano conocido como Moisés, que era un tipo de Cristo,
Pero una figura de Cristo en forma extraordinaria era Moisés, porque cuando Moisés nació, siendo un bebé, hubo un decreto para matar a los... Y cuando Cristo nació también, un decreto para matar a los niños. Cuando estaban buscando a Moisés para matarlo, de manera providencial Dios hizo que la seguridad de él estuviera en Egipto, donde el mismo que lo quería matar, que era el faraón, la hija de faraón, lo protegió. Porque cuando Dios quiere, hasta el enemigo utiliza para cuidarnos, ¿sabían? Dios es todopoderoso, alabado sea su nombre. Y cuando Cristo, hubo un decreto para matar a los niños, siendo Cristo un bebé allí en Jerusalén, ¿dónde le dijo el ángel a José que llevara al hijo hasta que murieran los que lo buscaban? A Egipto, al mismo lugar donde había sido protegido Moisés. Moisés en el desierto ayunó 40 días y 40 noches, y Cristo también 40 días y 40 noches. Moisés estuvo dispuesto a morir por el pueblo, Cristo murió por el pueblo, alabado sea el Señor. Moisés murió y fue resucitado por el arcángel Miguel. Cristo murió y también fue resucitado. ¿Notan cuántos elementos paralelos entre los dos? Porque en el Antiguo Testamento el Evangelio estaba en símbolos que mayormente tenían lugar en el templo, en el santuario. Y mientras los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, no podían servir a Dios, porque Jesús mismo dijo, no se puede servir al mismo tiempo a dos señores. Entonces, no podían servirle a Faraón como esclavo y al Señor como Dios. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Por eso Cristo dijo claramente que esto es una verdad incuestionable. Dios llama a Moisés entonces para que libertara al pueblo de la esclavitud egipcia, y es ahí donde se inicia ese episodio interesante. Cuando tú estás en el mundo, también estás en el Egipto. La Biblia compara al mundo con el Egipto. Y para aquel que ha sido redimido por Cristo, simbólicamente el Egipto es el lugar de donde vivimos un tiempo, pero donde venimos espiritualmente antes de conocer a Cristo, o sea, el mundo. Cuando Dios nos llama, como llamó al pueblo de Israel, primero estamos en el mundo y nos llama a salir del mundo. Ahora estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo dice, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Interesante. Ahora, cuando una persona se retiene aún sin aceptar la verdad, se hace esta pregunta, o debe hacerse la pregunta, ¿qué detiene que salga finalmente del Egipto, del mundo? Faraón presentó toda serie de excusas para no dejar salir al pueblo, como sabemos. A su vez Moisés batalló porque tenía que contar con la confianza del pueblo israelita para poder llevarlos camino a la tierra prometida, porque Dios no lo iba a sacar obligado de allí. Era una decisión voluntaria. De manera interesante, Dios tenía que sacarlos de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, porque Egipto era una tierra de esclavos. Ahí habían cadenas, látigos y opresión. Y por eso, mientras vivieran en Egipto, estaban en terreno del enemigo. Eso es lo que hace la diferencia. Dios ama a todas las personas por igual. ¿Alguien dice amén? A todas las personas por igual. Los que están aquí y los que están en el mundo, Dios los ama a todos por igual. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo el mundo. No, alrededor de los que le temen, y a eso los defiende. Entonces, cuando nosotros salimos del mundo y venimos y tomamos la decisión de pertenecer a Cristo, estamos abandonando la zona de peligro y viniendo a la zona de seguridad. Amén. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Solo en Cristo tenemos seguridad. En Ezequiel capítulo 29, versículo 3 explica por qué Faraón no quería dejar salir al pueblo. Dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran... es que el Faraón era una encarnación del gran dragón. O sea, quien estaba utilizando al Faraón de turno era el diablo. Aquí lo está representando como el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Pero en la liberación, al salir de Egipto, camino a Canaán, todo el pueblo que había sido liberado, que aceptó ser liberado, porque era algo voluntario, todos los que aceptaron ser liberados, debían pasar por un lugar
que completaría el milagro de la liberación. Hasta que no pasaran por ese lugar, había peligro de que los enemigos todavía pudieran alcanzarlo. Hasta que no llegaran a ese lugar. ¿Cuál lugar? Es interesante. Al mar, al cruce del mar. Es allí donde iba a ocurrir un milagro con ellos, y es allí donde iban a ser sepultados sus antiguos amos, los que antes le esclavizaban. De no haber cruzado el Mar Rojo, el ejército de Faraón les habría perseguido por todo el camino. Era necesario que pasaran por allí. Si ellos no se alejaban lo suficiente de Egipto, podían ser recapturados y esclavizados nuevamente en Egipto. Ahora, ¿qué representó ese cruce por el Mar Rojo? Dejemos que la Biblia lo diga. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque no quiero, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron, ¿qué cosa? El mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué cosa? Bautizados en la nube y en el mar. ¿En cuántos elementos? En 3. Fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. 3 elementos. Los 3 tienen que ver con el agua. Moisés, su nombre significa sacado de las aguas. La nube es el receptáculo de los vapores de agua, donde luego se condensan al enfriarse y de donde se precipitan como lluvia o como nieve. Y el mar, la mayor fuente de agua que hay en la superficie de nuestro planeta. Así que los 3 elementos tienen que ver con el agua, los 3. Hoy en día somos bautizados en 3 elementos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que ellos fueron bautizados. La Biblia dice que al pasar por el mar fueron bautizados. Un bautismo sumamente interesante, porque usted como yo sabemos que el agua estaba al lado de ellos, los cubría de lado y lado, pero ellos pasaron por en seco. Así que fue un bautismo atípico, pero fue un bautismo, está diciendo la Biblia. Fue una especie de dry cleaner, ¿verdad? Sí, un lavado en seco. Sí, así que, pero fueron bautizados al entrar en el mar. Fue un simbolismo perfecto. Entraron y salieron del mar. Y en el mismo mar donde fueron bautizados, en esas mismas aguas, fueron ahogados sus antiguos amos. ¿Por qué eso es tan importante en ese evangelio en símbolo del Antiguo Testamento? Porque solo cuando cruzamos el Mar Rojo, que en nuestro caso representa el bautismo, al ser bautizado podemos entrar en el territorio ¿de quién? De Dios. El bautismo es un gran milagro, un milagro. ¿Cuántas personas que estuvieron esclavizadas en los vicios, adicciones, tradiciones, traumas, recuerdos, malos hábitos y esclavos hasta de ciertas personas de las que se habían vuelto dependientes en la vida, de repente encontraron libertad cuando aceptaron a Cristo y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas que nunca pudieron abandonar un mal hábito hasta que llegaron al agua del bautismo? Porque la promesa es, ¿qué es lo que dice el Señor? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que después de nacer de nuevo, tú puedes vencer lo que antes no podías vencer. Es por la sangre de Cristo Jesús. Por eso en Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que no fue por su propio poder que ellos se liberaron, no es por nuestro propio poder, no es por nuestra fuerza tampoco que podremos vencer en nuestro caso. Algunos quisieran ser perfectos antes de bautizarse y eso, como la película, es una misión imposible. Así es, una misión imposible. Cristo dijo, sin mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Se nace es como un bebé para iniciar un nuevo camino. Probablemente tú has estado intentando ser una mejor persona, un mejor esposo, una mejor esposa. Tal vez te has propuesto ser un mejor padre, pero en vez de lograr que eso sea así, ves que cuando más lo intentas a veces se escapa más de tus manos lo que estás anhelando, que no puedes, porque sin Cristo nada podrás hacer. Ahora, si te faltan las fuerzas para tomar tu decisión, puedes repetir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Él nos da las fuerzas para vencer. En Mateo 11:12 Cristo dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes lo arrebatan? Los valientes. A propósito, en esta última cita que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8, habla acerca de los valientes, porque dice, el que venciere, y todos al venir a este camino algo tenemos que vencer, algo tenemos que superar, algo. El que venciere heredará, ¿cuánto? Todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los que no venzan, ¿cómo son los que no vencen? Los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De la segunda muerte no habrá resurrección, esa es definitiva y para siempre. La primera muerte no es castigo por el pecado. La primera muerte, por la que pasa la mayor parte de los seres humanos, con raras excepciones que menciona la Biblia de algunos que fueron llevados con vida, como Enoc y quién más, y Elías. Esa primera muerte es consecuencia del pecado, como lo es el dolor, la enfermedad, la tristeza. Es consecuencia, no castigo. Ahora, la segunda muerte sí es castigo por el pecado. Por eso habla tanto de que el que no nace de nuevo, el que no inscribe su nombre en el libro de la vida, el que no vence, sino que es un cobarde, finalmente es echado al lago, ¿qué cosa? De fuego, donde está la segunda muerte. De esa no habrá resurrección. Por eso, el que nace una sola vez, nacimiento carnal y natural, biológico, el que nace una sola vez tendrá que morir ¿cuántas veces? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer ¿de qué? De nuevo, o sea, es necesario nacer 2 veces para entrar en el reino. El que nace solo una vez, el que se queda con un solo nacimiento, tendrá que morir 2 veces. Pero el que nace 2 veces solo morirá una vez. Y algo más, algunos de los que nacen 2 veces no morirán ni siquiera una vez, porque estarán con vida cuando Cristo venga y solo serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Le gustaría esa linda experiencia en el nombre del Señor? Quisiera orar por los que quieren experimentar esa gran experiencia en el nombre del Señor. Y quisiera invitarlos a estar en pie. Los que quieren pasar por esa experiencia de que la muerte no sea un problema para ellos, porque Cristo ya venció la muerte. Amén. ¿Cuántos quieren orar por eso? Nueva vez pregunto. Dios le bendiga. Colóquese de pie. Todo el que quiere que oremos por eso, por su vida y por su decisión en el nombre de Cristo. Algunos ya han nacido de nuevo, de los que están colocados de pie, ya tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero hay otros que aún no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida y que durante esta semana se le ha presentado una oportunidad maravillosa para honra y gloria del Señor. Una oportunidad maravillosa porque cada día es único e irrepetible. Cada momento en nuestro paso por la vida es único. Y de lo que hoy tenemos oportunidad, mañana es posible que no lo tengamos. Por eso hoy es el día aceptable, dice el Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aparte de orar por todos en esta hora, quiero decir lo siguiente. Aparte de los que necesitan nacer de nuevo en el nombre de Cristo para inscribir su nombre en el libro de la vida, es posible que alguien que haya conocido la verdad en algún momento se haya apartado, se haya descarriado. Y la Biblia dice que cuando alguien se ha vuelto al mundo, se ha contaminado otra vez. Dice en 2 de Pedro 2, 20 al 22, que es como cuando se lava una puerca y ella vuelve a revolcarse en el lodo. Se ha contaminado otra vez. ¿Y qué dice la Biblia? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Así que alguien que se ha apartado, que se ha descarriado, necesita lavar de nuevo sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. Necesita pasar por la experiencia. Y por eso yo quiero orar en esta hora, en esta noche, tanto por aquellos que tal vez se apartaron en algún momento y necesitan nacer de nuevo, necesitan lavar sus pecados nuevamente, como aquellos que no han pasado por la experiencia y quieren decirle: Señor,
Yo quiero que mi nombre se inscriba esta semana en el libro de la vida. ¿Hay alguno de los presentes que quiere que oremos por él de manera especial por eso? ¿Hay alguien que levantando su mano así acepta esta oración que vamos a hacer en el nombre del Señor? Dios te bendiga, gloria a Dios también, Dios le bendiga. Cada uno de los que levantan su mano, por la gracia de Cristo, que el Espíritu Santo los sostenga. Quiero que levanten las manos nueva vez para que alguien vaya a su lado a orar con usted mientras yo oro por todo. Levante su mano nueva vez los que la levantaron y alguien vaya a su lado, alguien vaya allí a su lado a orar por esa persona, alguien vaya al lado, alguien vaya allí. No deje que ninguno de esas personas esté solo en ese momento. Ya algunos tienen a alguien que va a orar por él a su lado, a su derecha, a su izquierda, pero ore por esa persona. Si no sabe su nombre, pregúntelo, pero ore para que Dios le llene de seguridad. Y tanto en el bautismo de mañana como en el bautismo del sábado, esa persona tenga la oportunidad de inscribir su nombre en el libro de la vida. Amén. Vamos a orar en estos momentos. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre hoy y para siempre. En esta noche, Señor, te damos gracias porque el Espíritu Santo ha hablado a muchos corazones aquí presentes. Y para esos corazones tú has llegado a tiempo. Antes que el enemigo arrebatara a alguno sin haber hecho arreglos contigo, sin haberse reconciliado contigo, sin haber inscrito su nombre en el libro de la vida, tú has llegado a tiempo. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Gracias por la oportunidad que les das ahora de aceptar esta preciosa verdad, aceptar este llamado y prepararse para nacer de agua y de espíritu por medio del bautismo. Y que a través de esa decisión sea salvo y salvo él y su casa. En esta hora ponemos a cada una de esas personas en tus manos y te pido que escuche, Señor, la oración intercesora de la persona que se ha aproximado a su lado para orar por él, por ella. Porque si les faltan las fuerzas, puede repetir en su corazón que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Señor, ayúdale a vencer, dale el valor que requiere para que al final no se encuentre en el lugar donde estarán los cobardes, sino que cuando Cristo venga pueda decir: ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por bendecirnos. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo. Y tráenos mañana nuevamente a escuchar tu palabra que tiene poder. Y trae los corazones que están listos para nacer de nuevo por medio del bautismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira y vive en Jesús.